mi padre me contó una historia una vez. Nunca lo olvidaré, por varias razones. Creo que es la primera historia que me contó cuando era niño. También es la historia de cómo murió mi abuelo. Pero honestamente, esa no es la razón. Escuchas historias en la televisión o, a veces, escuchas algo en un lugar público. La gente habla de fantasmas y extraterrestres, y piensas, esto no es real, lo están inventando, o están equivocados, o están locos, o algo así. Simplemente no puedes creerlo hasta que algo pasa. Algo que lo reúne todo, conecta los puntos de una manera en la que no habías pensado antes. Tal vez te pase a ti. Tal vez escuches la misma historia una y otra vez, ocurriendo a diferentes personas. No pasa mucho tiempo para que el mundo se vuelva mucho más grande de lo que pensabas. Como dije, esta es una historia que me contó mi padre, pero nunca la creí, a pesar de que él juró de arriba abajo que era verdad. No fue hasta que comencé a hacer clic en internet que comencé a creer. Empecé a escuchar otras historias, como la que me contaba mi padre. No me tomó mucho tiempo creer en el rastrillo. Así no lo llamó mi padre, por supuesto. Nunca usó internet en su vida, no sabría cuál es el consenso para nombrarlo. Cuando decidió llamarlo de otra manera o eso, lo llamó Skinwalker después de un viejo cuento cherokee que le contó su abuelo, pero te contaré la historia de la forma en que él me la contó. Estábamos cazando una noche, él me lo diría, coyotes. Los mataríamos por $50 la piel. Vivíamos en una granja lechera en Ohio. A veces mataban terneros. Lo haríamos todas las noches porque necesitábamos el dinero. A veces, mientras estábamos fuera, montábamos un ciervo y lo matábamos. Al propietario no le importó y podría alimentar a nuestra familia durante algunas noches y ahorrarnos algo de dinero. De todos modos, terminamos de hacer nuestras rondas y nos dirigimos a casa, caminando, porque no teníamos un auto o algún vehículo de 4 ruedas en ese entonces. Cortaríamos el bosque. Fue entonces cuando se nos ocurrió. Sangre por todas partes. Salpicado en los árboles, en la hierba, en el arroyo. En todos lados. Solo estábamos caminando. Al principio pensamos que era una manada de coyotes. Lo habíamos visto algunas veces. No pueden hurgar en la basura y empezar a cazar ciervos o ganado. Lo peor fue cuando se cruzan con perros salvajes. Pero esto no fue así. Mira, cuando una jauría de perros o lobos o coyotes atacan algo, lo hacen bien. Eliminarán al que esté débil o enfermo o viejo o simplemente pequeño. Lo cazarán, lo arrinconarán, a algún lugar del que no pueda salir, y lo llevarán directo al más grande, el alfa. Y ese ciervo nunca verá al alfa. Puede que lo escuche pero no lo verá, solo notará que le falta la garganta y luego caerá muerto. Es rápido, está limpio. Eso no fue lo que pasó aquí. Algo se había topado con una guarida de ciervos. Coyotes no atacarían una guarida de lobos tampoco porque pelearían demasiado. Creo que eran 3. 3 cuerpos, recién destrozados. Verías una cabeza aquí, una pierna allá, un torso allá. Los depredadores no hacen eso. No dejan restos. Lo que había hecho esto no lo había hecho por la comida. Lo había hecho por diversión. Pero no lo sabíamos. Vimos un montón de cadáveres y creemos que es algo de lo que debemos ocuparnos. Recuerdo que mi papá me decía que me fuera a casa. Pensó que era una jauría de perros salvajes. Pero no lo iba a dejar. Y estoy muy seguro de que no estaba caminando solo por 2 millas de bosque, con nada más que una calibre 22 y una navaja de bolsillo. Solo tenía 13 años en ese momento, por lo que un rifle 22 era la única arma que podía usar de manera confiable. Papá tenía la escopeta y yo no iría a ninguna parte sin ella. Me tomó un tiempo convencerlo, pero finalmente comenzamos a rastrear lo que hizo eso.
Tampoco fue difícil. Simplemente seguimos la sangre. O esa cosa desangró a un ciervo antes de escapar, o arrastró a uno durante una milla. No sé. Sé que nunca había visto a mi papá asustado antes de esa noche. Empezamos a escuchar ruidos. He estado en muchos bosques en mi vida. He estado en todo el mundo. Y nunca había oído un ruido como el que oí esa noche. Escuché cosas gritando. Escuché ciervos, zorros, conejos, mapaches y pájaros, simplemente asustados. Tenga en cuenta que tal vez eran las 12 o la 1. Coloca el zorro y algunos pájaros. Se suponía que nada estaba ni siquiera despierto. Pero no solo estaban despiertos. Se estaban moviendo. Esa noche vi bandadas de pájaros volar directamente hacia los árboles tratando de salir de allí. Nos encontramos con una manada de coyotes, casi disparamos a una pareja pensando que era lo que estábamos buscando, pero luego vimos que corrían hacia nosotros. Pasaron corriendo junto a nosotros y ni siquiera se dieron cuenta. Entonces unos ciervos hicieron lo mismo. Luego algunos conejos, ardillas, zorros e incluso un par de cerdos salvajes. Se suponía que estas cosas se estaban comiendo unas a otras, y lo único que les importaba era salir de allí. Deberíamos haberlo puesto todo junto. Que tal vez lo que sea que estuviéramos rastreando, no era algo que pudiéramos matar. No sé por qué no nos fuimos a casa. Supongo que teníamos curiosidad. Creo que esa era la naturaleza de mi papá. Para ir a problemas de guerra. Luchar. Y sabiendo lo que sabía sobre lo que hizo mi padre durante la guerra, mi naturaleza era permanecer cerca de él. Finalmente llegamos a un callejón abierto, normalmente era un campo de soja, pero no era temporada, así que era solo tierra plana. Vimos la pista, luego muchos animales que huían del bosque habían pavimentado la tierra, pero donde estaba la sangre de los ciervos, nada había dado un solo paso como si lo estuvieran dejando para que nosotros lo encontráramos. Las huellas eran poco profundas, lo que fuera no podría haber pesado más de 100 libras, pero eso no significaba mucho. Un lince que pesaba 40 libras mojado casi me arranca la maldita garganta una vez. Todo lo que significaba es que es rápido y difícil de matar. Así que seguimos las huellas y no nos llevó mucho tiempo encontrar dónde está. Hay una vieja escuela que se encuentra en la cima de una colina. La mitad fue arrasada por un tornado, pero nadie vivió allí durante mucho tiempo. A veces pillábamos allí a personas sin hogar o drogadictos que buscaban un lugar seguro para inyectarse. Pensamos que tal vez eso era todo. Tal vez fue solo un niño enfermo en lo alto. Pero no pensamos eso por mucho tiempo. Nos acercamos a 50 metros y escuchamos este ruido, una especie de chirrido. Estaba compuesto por dos sonidos diferentes, uno era un chillido agudo, el otro era un gruñido grave que hacía ambos al mismo tiempo. 20 metros y escuchamos este sonido. Recuerdo haber pensado que sonaba muy parecido a un papel rasgado mientras alguien balanceaba agua en un balde de un lado a otro. Papá me mira, se arrodilla y susurra, tengo que quedarme detrás de él, porque estamos a punto de arrinconarlo. Cualquier animal peleará cuando esté acorralado, especialmente cuando es un depredador, pero podemos decir por las huellas que es solo uno. Me dice que probablemente sea un solo perro salvaje, probablemente rabioso. El plan es acercarse sigilosamente mientras come, dispararle y luego seguir adelante. Dispararle hasta que ya no se mueva, luego cortarle la garganta y si llega a papá, es mi trabajo dispararle o apuñalarlo para sacárselo de encima. Así que él se acerca y yo estoy justo detrás de él, solo un poco para a su costado para poder ver qué es. Desearía hasta el día de hoy no haberlo hecho. Estaba inclinado sobre un cadáver, con pelos de su carne y arrojando lo que no mordisquea a su costado. Hay sangre por todo el ladrillo brillando a la luz de la luna. De aspecto humano blanco pálido, pero no del todo humano. Tenía brazos y piernas como un humano,
pero se sentaba como un mono encorvado y sus manos no eran normales. Tenía dedos largos con garras al final. Así que vemos eso y mi papá duda si lo era. No estaba dispuesto a dispararle a una persona, así que se aclara la garganta para tratar de hacer que gire. Lo juro por Dios. Todo el ruido simplemente cesó. Nunca escuché un verdadero silencio antes de eso y no después. Pero durante 2 segundos, nada. Nada hizo ruido. Lo que lo hizo aún más fuerte cuando se dio la vuelta, hizo un grito estridente y saltó sobre papá. Recibió un disparo, creo que falló. Si le dio a la cosa no le importó, pero estaba sobre él, le arranca partes de él. Empiezo a disparar con una .22. Pero apenas sangró la cosa. Recibí 5 balas y luego comencé a golpearlo con la culata del arma. Pero no se estaba moviendo. Ni siquiera se registró que yo estaba ahí. Está arañando a mi papá, quitándole pedazos de carne. Comienza en su torso, arrancando la piel, su teta, y luego avanza hacia arriba. Le arrancó la garganta. Le arrancó la nariz, los ojos. Le arrancó el cuero cabelludo. Luego empezó a cavar, le arranca la mitad inferior de la mandíbula con un pequeño hueso y luego ese tubo en el cuello, luego las costillas. No recuerdo exactamente lo que pasó, pero de alguna manera el cuchillo de mi papá terminó en el hombro de esta cosa y mi papá termina sobre mi espalda. Estoy corriendo, y por Dios, estoy corriendo más rápido que nunca antes o después, y me está siguiendo. Termino de regreso en el bosque, frente a aquellos en los que hemos estado. Me dirijo hacia la casa de mi arrendador, porque está a media milla de distancia. Puedo oír esta cosa chillando y gimiendo. Escucho estas 3 ramas crujir y ser derribadas. Parece que alguien ha cortado con un hacha cada árbol por el que paso. Se está rompiendo tan fuerte y con tanta frecuencia, pero simplemente no miro hacia atrás. Finalmente, tropiezo en la grava y miro hacia arriba y allí están mi casero y un grupo de sus amigos bebiendo alrededor de una fogata. Grito y lloro y ellos vienen. Les digo que llamen a una ambulancia y me mira. Nunca olvidaré lo que dijo. ¿Qué es eso en tu espalda? Él me preguntó. Justo cuando dijo eso, vio una de esas horribles camisas de franela que mi papá llevaba a todas partes. Era lo que quedaba de mi papá. La mayor parte de su cabeza, su torso, pero nada más allá de la cintura. De repente lo escuchamos, chirriando. Él me agarra. Mi papá es tirado al suelo. Estoy luchando contra él, llorando, porque creo que todavía podemos salvarlo de alguna manera, pero mi padre se había ido antes de que yo lo recogiera. Tiene que levantarme y tirarme adentro antes de que me vaya con él. Él y sus amigos estaban dentro, cerrando puertas y sacando sus armas. El casero me pregunta qué pasó, pero no sé qué decirle. Reunió lo suficiente para comprender que había algo peligroso allí. Todas las luces de la casa están encendidas y alguien llama a la policía. Estarán allí en unos 15 minutos. Miramos afuera y lo vemos caminar frente al fuego que habían hecho. No sé qué es y uno de ellos dice que parece un simio. De repente algo pasa por la ventana. Le disparamos, pero ¿no es la cosa? Es el perro de mi casero. Aunque solo el cuerpo. Ni su cabeza ni sus piernas. Empezamos a empujar cosas frente a la puerta y las ventanas cuando escuchamos algo en el garaje. Recuerdo que uno de sus amigos dijo que las puertas estaban abiertas. Escuchamos que el metal y el vidrio se rompen. Colocamos un sofá y un televisor frente a la puerta del garaje. Golpeó un poco más, pero luego se calmó. No tan silencioso como antes. Podíamos oírlo moverse un poco y los chicos hablaban, asegurándose de que las armas estuvieran listas. Alguien me entrega una pistola. Tan pronto como levantó el martillo,
escuchamos que algo se rompía en el piso de arriba. Luego lo escuchamos chirriar de nuevo, excepto que ahora era más fuerte y no hizo eco ni se apagó, porque estaba dentro. Todos corrimos hacia la puerta que conducía al piso de arriba, y llegamos a ella justo cuando lo hizo la cosa. La abrió un poco y 4 o 5 hombres simplemente chocaron contra ella. Pero logró pasar. Pero alguien con una escopeta se encargó de eso. Colocó el cañón hasta la muñeca y apretó el gatillo. Cortale la mano, límpiala. Eso solo lo molestó. Empezó a empujar esa puerta, arañando. Nosotros estábamos de un lado, empujándolo lo mejor que podía, y él estaba del otro lado haciendo lo mismo. Esa madera simplemente no iba a aguantar, así que alguien nos dice que mantengamos la cabeza gacha. De repente, la parte superior de la puerta simplemente desapareció. Me zumban los oídos y hay astillas por todas partes. 2 o 3 de ellos acaban de descargarse en la parte superior de esa puerta. Realmente no sé a dónde fue después de eso. La policía llegó allí. Estaba pegado a esa puerta. Lo que quedó de eso ya salió el sol antes de que me sacaran. Me metieron en un hospital por un tiempo. Mucha gente habló conmigo, pero no respondí durante mucho tiempo. Cuando regresé a casa, conseguí un trabajo para el propietario que trabajaba en la granja. No hablamos mucho, no sobre la cosa. Pero me alisté en el ejército cuando tenía 19 años y él me sentó a tomar un whisky como despedida. Le pregunté enseguida qué le había dicho la policía. La historia que contaron fue la de un animal salvaje, probablemente un lobo o tal vez un oso, que había migrado al norte. Le pregunté cómo podían decir eso cuando tenían la mano. Me miró atónito. Me dice que esa mano nunca regresó a la estación. El policía que la tenía en su auto destrozado se estrelló contra un árbol y murió en el impacto. La mano nunca fue encontrada, probablemente se la llevó un animal. Los policías no reconocieron que la mano existía y dijeron que era simplemente la pata del oso que parecía una mano humana. Nunca volví a hablar con el propietario. Desapareció cuando estaba en Basic. Nunca lo encontré. Dijeron que le debía algo de dinero a algunas personas y simplemente se escapó, pero no creo que sea tan simple. Nunca volví a esos bosques. No lo haría, incluso si tuviera todo el maldito ejército a mis espaldas. Pero era una mentira. Cuando mi madre murió, no creo que mi padre sintiera que le quedaba nada. Y que bien podría saldar viejas cuentas. Él fue a esos bosques. Él nunca regresó. Llamadas del FBI. Hicieron un espectáculo para todos los involucrados, pero sabía que en realidad no estaban mirando. Tuve que emborrachar a uno y darle unos 50 antes de que finalmente me dijera que reciben algunas llamadas sobre esos bosques cada año, sobre alguien que desaparece y desaparece. Pero eso era todo lo que quería decirme. Antes de levantarse y irse con el resto de su equipo, escribió el rastrillo en una servilleta. No sabía lo que eso significaba hasta que lo busqué en internet y, sinceramente, preferiría no haberlo sabido.